Escuchen esto. Julio le canta rancheras a los caballos que él cuida, pero Julio tiene la presión alta y por eso un día le da ataque al corazón y queda tirado en el establo. Adivinen quién le salva la vida. No fue la ambulancia, no fueron los vecinos que vinieron corriendo. ¿Quién le salva la vida? Esta historia la verán completita hoy. Hoy, en Las Vueltas de la Vida, la increíble historia de un hombre que canta rancheras montando en su caballo, un animal que iba a ser sacrificado y él lo transformó en un artista. Yo por este caballo estoy dispuesto a dejarlo todo. Daría mi vida por él. Volveremos a vivir la historia de un hombre que vio su vida en peligro. Un huracán le arrancó el techo de su casa y a su hermana de sus brazos. Él sobrevivió el terrible huracán con vientos de 260 kilómetros por hora. Tenía a mi hermanita en mis brazos y cuando menos pensado sentí que el viento se la llevó. Además, Super Mario, uno de los mineros chilenos que pasó 2 meses atrapado bajo tierra. Una historia de valor y supervivencia que conmocionó a todo el mundo. 33 compañeros a esa profundidad, con esas condiciones y ningún herido, era porque había algo mágico. Y también una viuda de 70 años, triste y deprimida, que encontró la forma de superar la depresión. Estuve en tratamiento psicológico porque no quería vivir. Todo esto y mucho más en Las Vueltas de la Vida. La vida da vueltas, amigos. Un día estás durmiendo en un establo porque no tienes dónde vivir. En ese establo convives con varios caballos, entre ellos uno que nadie quiere porque es comelón, es majadero y es peligroso. Y entonces llega el momento donde ese animal te cambia la vida. Desde que tiene memoria, Julio soñó con ser cantante de música ranchera. Una pasión que fue creciendo con los años, pero que nunca llegó a realizar porque tuvo que escapar de su país natal. Cuando llegó a Estados Unidos como emigrante, pasó por diferentes trabajos para ganarse la vida: lavaplatos, custodio, mesero, jardinero, hasta un día en que le ofrecieron empleo en una hacienda de Texas cuidando caballos. El pago era un sueldo mínimo y un lugar donde dormir. Lo que nunca Julio se imaginó es que en esa hacienda conocería a un animal que le salvaría la vida y lo llevaría a cumplir su sueño desde niño: ser cantante de rancheras. Y ahora nos encontramos aquí con Julio. Es increíble. Estudio tu vida y me parece, it's a movie, es una película. Julio, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que es un placer conocerte. Vamos a ir a Colombia. En Colombia eres cantante. Lo que más te gusta en la vida es cantar. Sí, desde muy niño siento ese amor y fascinación por la música ranchera mexicana y por los caballos. Entonces, desde que yo tengo memoria, comienza ahí. ¿Y por qué la música ranchera? Bueno, porque creo que mi papá era muy amante del cine mexicano, entonces siempre se veían las películas mexicanas, donde el típico charro cantando, y fuera de eso mi mamá escuchaba un programa de radio que se llamaba México en Colombia, entonces siempre estuve escuchándolo y me encantaba. Yo de niño me veía como es al estilo bohemio, de esos charros enamorando aquí, bueno, en fin. Siempre ¿Sabes lo que es interesante? En el caso suyo, lo que más te gusta es lo que más peligroso existe en tu vida también, porque eres buen cantante y el público empieza a reconocer que eres buen cantante y eso te crea un problemita. ¿Cuál es ese problemita? Sí, logro ganar una popularidad en mi región porque cantaba a caballo. No solamente cantaba ranchera, sino a caballo, entonces gustaba más. Y entonces quiero probar suerte en Bogotá y empiezo a expandir más mi popularidad. Y entonces cuando unas personas llegan a hacerme una oferta que al principio me parecía interesante y motivadora, porque me ofrecían hacer unos corridos a unas personas, contarles en corridos acerca de ellos, pero yo creía que eran ganaderos, que se trataba de personas de ese estilo, ¿no? Pero te están pagando para hacer lo que más te gusta a ti, así que alguien viene y te dice, te voy a pagar un dinero y todo lo que tienes que hacer es seguir cantando, montado en un caballo. Sí, me llegaron a ofrecer $30,000 por cantar un solo corrido, por componer un corrido, pero cuando me doy cuenta que era para narcotraficantes, entonces yo dije, estos son narcocorridos.
por nada del mundo lo quería hacer. $30,000 te Por un ofrecen. solo corrido. Eso es increíble si te pones a pensar. En esa época bastante. Increíble. Y son narcotraficantes. Sí, por eso es un género que lo llaman narcocorrido. Entonces, yo ya sabía lo que eso podía traer a mi vida y definitivamente dije no, nunca lo quise. Tú sabes que como esto es tan interesante que me gustaría estudiarlo un poco más. Así que, con su permiso, voy a hablar con un experto que nos va a explicar, Poncho de Anda, experto en lo que es narcocorridos. Gracias por estar aquí con Gracias nosotros. a ti. Y doctora Monzón, gracias también. Vamos a hablar con usted en un momentico. Vamos a empezar con esto. Claro El tema del narcocorrido, ¿qué cosa es? Explícale a la audiencia. El narcocorrido es una degeneración de otro género que forma parte de la cultura mexicana, que desde la historia de la independencia existe, que se llama el corrido. ¿Qué es el corrido? Bien sencillo. Es una música que nace de la polca, de hecho, y en la cual los campesinos, la gente de campo en México, contaba las historias, diferentes tipos de historias de personas. En el caso de la independencia de México, pues soldados o personas que estaban luchando por la independencia. En la revolución, pues los bandoleros, los revolucionarios. Entonces, Poncho, lo que pasa es que las historias y las canciones que empezaron en el año 1919, ahora en el año 1970, en el año 1980, se convierten en las canciones de los narcotraficantes. Sí. Un narcotraficante en sí recluta a un cantante y le dice, quiero que hagas las canciones para mi equipo. Básicamente es eso. Es el narcotraficante contrata a este músico para que le haga un corrido, que ahora se le llama narcocorrido porque cuenta las historias de narcotraficantes. ¿Y por qué se hacen tan populares estos narcos corridos? Porque son historias reales. Cuando tú estás escuchando un corrido, estás escuchando la historia de una persona que existe, estás escuchando la historia de una situación que realmente pasó. Y eso es lo que lo hace popular. Pero también tiene que ver con la popularidad del tema, y el tema a veces es la verdad. Pues al final del día están contando la verdad, porque lo que están escribiendo es la historia de una persona que hizo algo en la vida real. Y algo que tiene que ver con hasta lo que ellos entienden de ser la injusticia que está ocurriendo en ese país en ese momento. Por supuesto, también puede variar el tipo de historias que se cuentan, pero al final la parte clave por la cual la gente se identifica es porque son historias de pueblo. Tú sabes lo que quiero hacer ahora, voy a hablar con el público, porque yo creo que ellos en este momento nos están escuchando y están pensando de varias cosas que ellos también entienden de este tipo de música. Hay muchas personas aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Las Vegas, en Chicago, que tienen experiencia o les gusta esta música, porque la música es fantástica. ¿Qué piensan ustedes de esta música? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Crees que es una música peligrosa o una música que de verdad dice lo que es? Dicen las cosas como son. Y eso es importante también. Vamos a regresar un momentico ahora a hablar con Julio. Estás decidiendo sobre esta oferta que te acaban de dar y en sí la ves como muy peligrosa. Y como es muy peligrosa, piensas hacer un escape. Cuéntame del escape de tu vida. Bueno, realmente la decisión de escaparme como tal o de irme de allá es porque ya no era solamente la oferta, coge el dinero, toma el dinero, hace el corrido, sino que la oferta era, si te niegas, vas a tener problemas. Y llega un punto en que las amenazas fueron directas y muy concretas. Si te niegas, te mueres. Entonces yo preferí venirme para acá a los Estados Unidos que irme para allá arriba. Al fin te vas, llega a los Estados Unidos. ¿Y cómo te va la vida cuando llegas a los Estados Unidos? Bueno, como la mayoría de las personas que llegamos aquí en una situación inesperada. Llego a hacer de todo, lavando platos, trabajando en 1000 cosas, 1000 oficios acá, hasta que encuentro una oportunidad. Es la experiencia del inmigrante en los Estados Unidos, por eso lo pasamos todos. El famoso Bienvenido. sueño americano. Welcome to America, my friend. Entonces, encuentro algo que me llama mucho la atención. Me dan la oportunidad de trabajar en un rancho cuidando caballos. Qué bonito. Pues lo que yo amo hacer, que es trabajar con caballos. Entonces, en ese rancho en Texas, tengo la oportunidad de cuidar caballos y me llama mucho la atención y hago clic y conexión con un caballo muy especial que se llama Spirit. Era un caballo, pues, poco complicado, comía muchísimo. Era el caballo que ya ninguno había podido lidiar con ellos y ya el dueño estaba como cansado cuando lo querían sacar. ¿Y qué pasa con ese caballo majadero? Pues el caballo majadero, como lo dices tú, llegó una vez a limpiar la cuadra, el caballo era muy complicado, empezaba a pararse de manos y eso. Ajá. Pero yo noto que cuando yo empiezo a cantar, el caballo se empieza a relajar y se empieza a calmar. Entonces yo seguía cantando mis rancheras, que siempre lo hago
en todo momento. Ajá. Y entonces el caballo se empieza a calmar y me empieza a buscar. Entonces yo veo que hay una conexión mayor ahí y entonces empiezo a tratar sin que ellos se dieran cuenta, a tratar cosas con el caballo y el caballo me respondía. Entonces logré encontrar un medio para comunicarme directamente con el caballo. Lo que pasa es que tienes una amistad única con ese animal. Así es. Y ese animal un día está ahí cuando te pasa algo a ti muy serio. Sí, bueno, hubo un día que lo están entrenando, ninguno lo podía montar bien por todos los problemas, y entonces una tarde le parte la pierna a un entrenador. Entonces el dueño se da cuenta de eso, empieza a caerle con fusta, a pegarle una cantidad de cosas, y yo me le enfrento de manera muy fuerte a proteger el caballo. Fue un enfrentamiento que no le quisiera describir acá. Después de todo eso, ya cuando pasa la tensión del momento, yo empiezo a sentir digamos, cosas que había sentido en Colombia, porque a raíz de las amenazas y eso, en Colombia yo he empezado a sentir dolores en el pecho, complicaciones para respirar, unas pulsaciones como de dolor de cabeza, pero nunca le ha prestado atención a eso. Y aquí, después de ese momento, vuelvo a sentir lo mismo. Ya me faltaba la respiración, no podía respirar, sentía mucha presión en el pecho. ¿Te dio un infarto? Me estaba dando un infarto y no me he dado cuenta. Me dio un infarto. ¡Wow! Lo último que yo Y recuerdo... no había nadie ahí que te pudiera No, en ayudar. el momento estaba el caballo y yo. Entonces, perdí el conocimiento y no recuerdo absolutamente nada más. ¿Qué hace el caballo? Pues creo que el caballo me salvó la vida porque el caballo, cuando yo despierto, me despiertan los relinchos del caballo. Y cuando yo despierto, el caballo me está pasando la lengua en la cara y veo personas que me están llegando a auxiliar. ¡Wow! Increíble. Quédate aquí un momentico. Quiero hablar con la doctora, porque yo creo que la doctora nos va a dar información sobre esto. La doctora Mansur. Entonces, me parece a mí que lo que él estaba sufriendo en ese momento, en el infarto, fue falta de aire, falta de circulación. Dolor en el pecho. ¿Cómo es? Dolor en el pecho. Tenía un episodio de estrés agudo que hizo que su presión arterial subiera posiblemente y tuviera un infarto. Eso, pero cuando yo estoy escuchando el cuento que él está charlando con nosotros, me parece que lo que él está diciendo es que si en ese momento él tuviera un médico, le hubiera dicho, me falta algo, y le hubieran chequeado la presión, ¿no? Hubiera tenido la presión alta, pero él no lo sabía. Claro. Los episodios de estrés cortos en la vida son normales, pero como podemos deducir de este testimonio, probablemente él estaba sufriendo de un estrés crónico, angustias, falta de sueño, de privación de una buena alimentación saludable, por muchas causas que sabemos en cuanto a su proceso de inmigración. Todo esto hace que se empiecen a secretar algunas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, sube la presión arterial, tú no sientes nada. Cuando tienes hipertensión, a veces no sientes nada hasta que ya hay un daño en un órgano. Si una persona en este país tiene un médico primario, entonces pudiera evitar eso, porque es muy fácil. Le hubieran chequeado la presión, a ver si tiene la presión alta. Le hubieran hecho otros chequeos para ver si estaba bien, pero en este caso no lo pudieron hacer y llegó el tiempo hasta que al fin le dio el infarto. Así es, desafortunadamente. Gracias, doctora. Vamos a regresar con Julio, porque es interesante cómo acaba esta historia. Ese caballo te salva la vida. El caballo literalmente me salvó la vida, porque como yo estaba solo con él, si el caballo no empieza a relinchar y no empieza a patear y a hacer pues todo el alboroto, como llamamos en Colombia, pues nadie se da cuenta de lo que me pasa a mí. Entonces eso hizo que la gente llegue a atenderme. Y el caballo te salva la vida haciendo bulla, y entonces tú le salvas la vida al caballo. Claro, porque después pasa lo siguiente, ya después del altercado directo que hay con el dueño, entonces él dice, voy a matar a ese caballo, lo voy a sacrificar porque el caballo es lo único que le atiende es a él, a nadie más. Cuando yo me entero de eso, yo digo, yo me la juego toda por mi caballo, porque ya lo sentía mi caballo. Vendí la camioneta que había comprado, un Transportation, vendí un anillo que mi mamá me había regalado en Colombia, vendí todo lo que tenía que podía representar valor. Todo, me la jugué toda. No me importaba si yo no tenía que comer, pero mi caballo tenía que comer. Vendiste todo lo que tenías en la vida para salvarle Absoluta. la vida a ese animal que te salvó la vida a ti. Absolutamente todo. Y es como cuando uno dice, amor con amor se paga. Vendí todo, no me importaba dormir en la misma cuadra, en el mismo establo con el caballo. Ahí dormía, pero yo dije, salvo mi caballo porque él me salvó. Eso es increíble, esa historia. Y la verdad que te felicito por hacer algo que viene del corazón. Y a veces las mejores decisiones que nosotros tomamos en la vida son las que vienen de aquí, no las que vienen de aquí. Por eso le tengo que hacer la pregunta, ¿qué estarías dispuesto a hacer para salvarle la vida
a tu mascota? Bueno, yo sería capaz de dejar de comer por darle de comer a mi caballo. Yo por una mascota estaría dispuesto a hacer lo necesario por salvarla. No sé si vendería todo como este señor Julio, pero de cualquier manera lo felicito. Si mi mascota estuviera en peligro, sería capaz de dar hasta mi propia vida por ella, porque con ella he vivido muchos momentos lindos. Esfuerzo económico dándole la vida que se merece, pero tanto como por salvarle la vida, gastar mucho dinero, creo que preferiría sacrificarla. Yo haría todo por salvar a mi mascota, y ese señor Julio es un héroe.